Fin de un día de calor infernal en Roma. 18 de agosto de 1503. El Papa está muerto. La noticia cae como un rayo sobre la ciudad. El Papa Alejandro VI, el representante de Cristo en la tierra, ya no vive. El pacto con el diablo ha expirado. ¿Fue veneno? ¿Fue un crimen? ¿O fue la malaria? Los sirvientes de la iglesia esperan este momento. Ellos toman para sí todo lo que pueden cargar. No desean ver cómo Satanás desfigura el cadáver. No desean presenciar el momento en el que los cerberos y otras criaturas demoníacas buscan el alma del condenado. El maestro de ceremonias del Vaticano, Burchardus, en su diario cuenta lo que sucedió en la corte cuando al Papa le llegó su última hora. Su santidad parecía el más negro de los paños o el más oscuro de los moros, completamente manchado, la nariz hinchada, la boca muy ancha, la lengua al doble de su tamaño, de manera que desbordaba de los labios. En fin, tan espantoso como nadie haya visto jamás. Escribe Burchardus. Los apuntes de Burchardus fueron transcriptos más tarde. El libro está en el archivo secreto del Vaticano. En él se puede leer cómo el muerto fue quitado de en medio. Nuestros sirvientes cargaron hasta la capilla principal el cadáver envuelto. Los carpinteros habían hecho el ataúd demasiado angosto y demasiado corto. Cubrieron al muerto con una vieja alfombra y ayudaron con los puños a comprimirlo para que cupiera en el ataúd. El final de un papa al que se acusaba de odio y de escarnio, rigor, astucia, locura e ira, ávida lascivia, sediento de sangre y de oro, esponja insaciable. Alexander Borgia. Padre de Lucrecia, rodeada de misterios y, según se dice, padre de un hijo con su propia hija, con la ramera, la envenenadora Lucrecia Borgia. Lucrecia Borgia. La hija de Satanás en el Vaticano. Roma, 500 años más tarde. La iglesia sobre la tumba de Pedro, la plaza de San Pedro, centro de la ciudad del Vaticano, punto central de una religión universal. ¿Qué sucedió realmente en el Vaticano en aquellos tiempos? ¿Quién es esta familia Borgia que consigue poder y riqueza, invierte en soldados y armas y finalmente incluso echa mano a la corona del Papa? ¿Qué hay de cierto en las leyendas acerca de esta familia encubierta con una obsesión sexual sobre Lucrecia, sobre su hermano y sobre su padre el Papa? ¿Qué arroja luz sobre las oscuras historias de este Papa que presume de sumo sacerdote y es al mismo tiempo un político imperialista inescrupuloso? ¿Cuál es el verdadero rostro de este hombre al que lloran diversas amantes e innumerables hijos e hijas después de su misteriosa muerte? Un mensajero a caballo lleva la noticia de la muerte del Santo Padre a Ferrara, a lo de aquella hija del Papa de la que se comenta que es una cortesana incestuosa y una fría envenenadora. Lucrecia Borgia, duquesa de Ferrara, que hasta hoy mantiene viva la fantasía de poetas, pintores, músicos, realizadores cinematográficos e historiadores. Una y otra vez es presentada, desvirtuada, representada como aquí, en un fresco del pintor Pinturicchio, en los aposentos de los Borgia del Vaticano, o en la literatura de Víctor Hugo, Alejandro Dumas, en la música de Donizetti y en el teatro. Adjudicación de roles en el Teatro Valle en Roma. Se debe seleccionar a alguien que represente a Lucrecia.
una donna emancipata. ¿Qué aspecto habrá tenido? ¿Qué imagen debe dar hoy? ¿Quién podrá ser la legítima, auténtica Lucrecia? Santo Padre. Va bene? Dai. ¿Es ella la encantadora hija del Papa, aunque carente de toda información? ¿La ramera, la incestuosa, la envenenadora, madre de 8 hijos, la abnegada esposa, la amante de un poeta, la protectora de las artes y de la ciencia? ¿Quién es Lucrecia Borgia? Rinunciare, Santo Padre. Senti, ma si sa come lei abbia chiamato veramente suo padre? Pareciera como si cada época hubiera creado su propia imagen de Lucrecia. ¿Existe a pesar de todo una historia detrás de las historias? ¿Una realidad detrás de las leyendas? Si ya durante su vida rumores fantásticos definen la imagen de Lucrecia más que la verdad, ¿a quién puede interesarle en la Roma del Renacimiento? ¿Y cuál sería el interés? ¿Qué rol estaba previsto para las mujeres en el Vaticano? En el juego por el poder, la grandeza y el señorío. El pueblo se regocija cuando Alejandro es elegido como papa. Su elegancia y modestia le gusta a la gente. En aquella época no era inusual que un papa tuviera hijos. ¿Por qué se modifica esto? El papa de los Borgia es español. El extranjero trae a sus sobrinos y sobrinas y a las sobrinas y a los sobrinos de estos. Cientos y cientos vienen de España y toman para sí los cargos y palacios más atractivos en el Vaticano. De esta manera se crea enemistad con los romanos. El Papa español ya no se siente más seguro ni siquiera en el castillo de San Ángel. Las instalaciones para la defensa en el interior. Un pasillo hacia la oscura historia del poder en el Renacimiento. No existe una autoridad central. Cada uno debe velar por sí mismo, protegiéndose. La criminalidad conforma la vida cotidiana. Arsenales de guerra, colmados de pertrechos de ataque y de defensa. Aquí los Borgia son amos y señores de la casa. Los cañones apuntan hacia los franceses que invadieron Italia. Pero los cañones también tienen que ahuyentar los escuadrones de la muerte de la aristocracia que amenazan el señorío de Alejandro. Tropas del Papa hacen una demostración de poder del máximo príncipe de la Iglesia. El propio hijo de este Papa avanza de manera evidente poniéndose al frente de las fuerzas. Cesare Borgia, hermano de Lucrecia, ávido de poder, sin escrúpulos, decidido a afirmar por todos los medios el reinado de los Borgia. ¿Es la inclinación al juego por la ambición y el poder de Cesare el secreto para entender la leyenda de los Borgia? El juego de la ambición y la violencia en las calles de Roma, lo que hoy se considera una simple prostitución callejera, era un lucrativo negocio en la época de los Borgia. A nivel rentable y político, pertenece a la incesante vida en la ciudad eterna. En aquel entonces, sacerdotes y prelados, cardenales y papas eran clientes en el mercado de la sensualidad. Roma, el paraíso de la prostitución. Muy a menudo, con todos los indicios de la cultura cortesana. El juego de la ambición y de la violencia en las calles de Roma. Las armas son otras. La inseguridad y el miedo de la gente permanecieron iguales en 500 años. ¿Tal vez los Borgia solo dominan este juego del miedo mejor que todos los demás? En Roma se encuentran todas las mañanas 4 o 5 cadáveres. La población entera tiembla por el temor a los asesinatos, declara un escritor de la época. El Papa Alejandro también tiene un segundo rostro. Él celebra su poder y lo disfruta. En el Vaticano resuena todas las noches una música alegre. Se representan antiguas comedias. La vida en el Vaticano es igual a la vida en una corte mundana. Desfiles de carnaval,
bailes, representaciones circenses, borracheras. Detrás de las fachadas del Renacimiento se celebra el final del sombrío medioevo. Quien dispone de dinero y de cultura se vuelca hacia los ideales de la antigüedad. El hombre se descubre a sí mismo, canta sus glorias en la métrica del verso. Se establece en el círculo de antiguas diosas y de héroes. Abriendo la marcha, los Borgia, Alejandro, Cesare, Lucrecia, son omnipotentes en Roma. En esta casa vivió Vanozza de Catanei, el gran amor de Alejandro en la época en la que aún era cardenal. En la lápida de Vanozza se leen los nombres de sus hijos, Cesare, Juan, Lucrecia y Joffre. Juan sería asesinado y Joffre irá a España. La enigmática Lucrecia tiene 12 años cuando su padre, convertido en papa, y Cesare, el hombre con la máscara negra, personifican la perversidad entre el brillo del Renacimiento y la miseria de pérdidas y muertes. El cardenal Rodrigo Borgia, el padre de estos hijos, es muy rico. Dispone de importantes ingresos como vicecanciller bajo el reinado de 4 papas. Posee casas y palacios tanto en Roma como también en otras ciudades. Las pinturas al fresco muestran antiguas figuras míticas. El cardenal Rodrigo Borgia quiere más. Su mirada se extiende más allá de la ciudad. Aspira a llegar al pontificado y para ello empeña su patrimonio. Los cardenales son aislados del mundo exterior durante la elección del Papa. Se les brindan todas sus necesidades materiales. Para evitar cualquier tipo de influencias durante el proceso de votación, que a veces dura días enteros, ninguna noticia puede interrumpir el cónclave. ¿Qué puede hacer entonces un candidato cuando no solo quiere hacerles promesas a sus electores, sino que también quiere probarles fehacientemente que es merecedor de crédito? Cuenta la leyenda que Rodrigo sobornó a los cocineros del gremio electoral para que ocultaran sus regalos electorales en el interior de los pollos asados que se servían en la mesa de los hambrientos cardenales. Y no se trata de nimiedades. Se trata de un cargo de vicecanciller, un castillo en la campaña, de un obispado, de una abadía como fuente de ingresos o de un palacio en Roma. De esta manera cambió de dueño el Palacio Borgia en 1492. Lleva hasta hoy en día el nombre del elector más importante de aquella época, el cardenal Ascanio Sforza. Si sube humo blanco, los electores nuevamente son libres. Habemus papam, tenemos un papa, se llama Alejandro VI. Para su coronación se acuñan monedas. Los anales informan acerca de beneficios eclesiásticos, de abadías italianas y españolas y de 3 obispados. Posee, según escribe Burcadus, una gran cantidad de utensilios de plata, perlas, ornamentos del culto y tapices bordados con oro y seda, libros sobre diversas ciencias y todo esto en un esplendor digno de un rey. Y aquí llegamos al límite entre la historia y los rumores que corren acerca de los Borgia. La iglesia de Santa María Maggiore en Roma. El cielo raso está decorado con el primer oro llegado de América. Alguien vio con sus propios ojos y escuchó con sus propios oídos. El Borgia vende su alma al diablo para ser papa. ¿Y alguien así no tiene nada especial con el diablo? Pero si está de acuerdo con Satanás, es el anticristo en el trono papal y debe ser depuesto.
Una boda en el Vaticano. Giovanni Sforza, de la familia regente en Milán, contrae enlace con la hija del Papa, Sforza y Borgia, una alianza nada despreciable en oposición al rey de Nápoles. Política matrimonial papal por intermedio de Lucrecia, de apenas 13 años de edad. La novia, graciosa pieza de ajedrez en el juego del poder del padre, comprometida ya 2 veces a los 12 años de edad, está sola después de la ceremonia de bodas. El novio no quiere saber nada de su joven esposa y aún esa misma noche partirá de viaje. A nadie le interesa qué piensa o qué siente Lucrecia. En esta biblioteca encontramos el severo espíritu de la cultura monástica conservada hasta nuestros días. Lucrecia, para su época, es una joven culta. Además del italiano, habla español y estudia francés, griego y latín. Dibuja y borda, y se dedica a la literatura y a la geografía. Aprende a llevar una conversación con los poderosos del Estado y del clero. Existen cartas de su puño y letra en el archivo secreto del Vaticano. Un contemporáneo suyo observa que su caligrafía es a veces clara y fina. Otras veces tiene los rasgos fuertes que sorprendentemente hacen recordar la letra enérgica del padre. La niña desposada va y viene en el Vaticano de manera muy poco común para este feudo masculino. Fiestas, excursiones campestres y sus amigas la distraen y le hacen más llevadera la desventura de su matrimonio. En forma insolente, Lucrecia pasa por alto las reglas del ceremonial, aun cuando su santo padre celebra una misa. Primavera del año 1494. Una tragedia política se cierne sobre el país floreciente. Ejércitos franceses acuden masivamente a la península italiana. El rey de Francia pretende la corona del reino de Nápoles. La unión de la hija del Papa con un hijo del Principado de Milán no cabe más en el cálculo de las probabilidades. ¿Qué hacer entonces? Alejandro designa una comisión papal. Por decreto se declara la nulidad del matrimonio. ¿El motivo? Este matrimonio nunca fue consumado. Lucrecia era virgen. El esposo, en cambio, dice que el matrimonio fue disuelto para que el padre y el hermano de Lucrecia pudieran mantener relaciones incestuosas con ella, sin ser molestados. Sin tomar en consideración su prestigio, el Papa convierte a Julia Farnese en su concubina, recién casada y 40 años más joven que él. Desde su residencia junto al lago Bolsen, Julia escribe apasionadas cartas de amor. Su santidad no se halla aquí. Y dado que mi felicidad y mi bienestar dependen de usted, no puedo encontrar ni placer ni satisfacción en ningún entretenimiento. Pues donde está mi tesoro, allí también está mi corazón. Sin tomar en cuenta las murmuraciones, Alejandro, de 57 años de edad, contesta sus cartas de amor en el mismo tono. Cuidando celosamente de ella, la exhorta a no olvidarlo. A él no le preocupa hacer un papel ridículo como amante algo entrado en años. Lucrecia es preparada para su próxima boda. Más adelante, cuando ya hacía un tiempo que era la duquesa de Ferrara, causaría asombro su inclinación de bañarse profusamente en el círculo íntimo de sus doncellas. Mientras el Papa usaba a su hija como un juguete en su política de alianzas, Césare, su hermano, deberá asir la palanca del poder en el Vaticano.
Aunque Cesare nunca haya sido ordenado sacerdote, el Santo Padre eleva al joven de 16 años al grado de cardenal. Para que esto fuera posible, el Papa promulga en un solo día 2 bulas, 2 documentos lacrados. En la primera, Cesare es declarado hijo legítimo de un ciudadano romano. Y en el protocolo adicional secreto, la segunda bula, Cesare es reconocido como hijo natural de Alejandro. El hijo tiene sus propios planes. Un pintor del siglo XIX reproduce la escena. Alejandro está furioso. Cesare procede en forma soberana. Le explica al Papa que le será más útil a los Borgia como general en jefe y le devuelve las insignias de cardenal. Ahora Cesare puede emprender su lucha por la conquista del Vaticano. El torbellino de rumores convierte a Cesare en envenenador. El tristemente célebre veneno de los Borgia, se dice que él personalmente lo mezcló y lo usó 34 veces. Una mezcla secreta de arsénico y menudos en avanzado estado de descomposición, preparada con vino para disimular el sabor amargo del arsénico. El polvo blanco se llama cantarela. Es el veneno del Renacimiento. Su efecto es lento. Dolores de estómago e intestino, fiebre, escalofríos, dolores en los miembros, piel azulada. Al final, sobreviene la muerte. ¿Cuántas leyendas fueron agregadas a los informes? Esto también pertenecerá siempre a los secretos de la historia. Cesare Borgia o el rostro del Renacimiento. La máscara oculta, el veneno, la enfermedad, la muerte. La ironía de la leyenda sería la que permitiría que el mismo Papa fuese víctima del famoso veneno de los Borgia. Un sirviente confundió por descuido las copas. Una alegre noche de verano en Roma. Hoy como entonces, la locuacidad surge del vino y del fresco de la noche. Se recuerda, la noche del 14 de junio de 1494, Vanosa, la madre de los 4 hijos legítimos del Papa, organiza una comida íntima en su viña. También participan de ella sus hijos Cesare y Juan. Después de cenar sucede lo incomprensible. Un maderero informa. Fue alrededor de las 2 de la madrugada cuando aparecieron 2 hombres por la callejuela. Luego los sigue un jinete que cargaba un cadáver sobre su caballo blanco. Y luego una comunicación lapidaria. El duque de Gandia fue asesinado y arrojado al río Tíber. 2 días más tarde se extrae un cadáver del agua. Las manos atadas en la espalda. 9 puñaladas lo habían herido. Lo habían degollado. Es el hermano de Cesare, Juan, el duque de Gandia, hijo del Papa. Un pescador de nombre Giorgio declara: yo debo de haber visto en mi vida unos 100 cadáveres que fueron arrojados al río precisamente en este lugar. Uno de ellos, pocos meses después, es el de Pietro Calderón, llamado Perotto. El muerto está atado al cadáver de una joven doncella de Lucrecia, como una advertencia a la hija del Papa. Perotto era guardia de la escolta y tuvo, así se cuenta, una relación amorosa con Lucrecia. Lucrecia, con sus 18 años, está embarazada. El guardia de la escolta ya había sido asesinado cuando nació la criatura. ¿Era Cesare el asesino? La criatura fue el resultado de la unión del Papa Alejandro con Julia Farnese, opinan algunos. Burcardus toma nota. La madre sería Lucrecia y Alejandro el padre. Será leyenda, pero en ese caso, incesto, más satánico que los 7 pecados capitales juntos. Nuevamente se celebra una boda en el Vaticano. Nuevamente una doncella de honor le trae un nuevo prometido a Lucrecia, Alfonso de Aragón, un sobrino del rey de Nápoles. Este enlace asegurará los intereses en el sur. La prometida, en cambio, nadie se esperaba algo así, ama a su esposo. Ahora, a los 19 años, vivencia días y noches felices, pero la felicidad no duraría mucho.
la política devora a sus hijos. Apenas transcurrió la fiesta, también esta boda se le cruza en el camino al hermano y por supuesto al padre, que tienen nuevos planes. Cesare hace causa común con los franceses y el esposo de Lucrecia con Nápoles. Alfonso cae en una emboscada. Es malherido con puñaladas. Ya inconsciente cae al suelo. Los asesinos lo creen muerto y huyen. El joven esposo, sin embargo, reaccionó. Con sus últimas fuerzas se arrastra hasta el hogar de la pareja. Delante de la puerta de Lucrecia se desvanece. En las oscuras callejas de Roma nadie tiene su vida garantizada. Esbirros y jinetes de la muerte tienen al pueblo entero sumergido en angustia y en pánico. Cuando se desplegaban los escuadrones de la muerte, los habitantes huían hacia sus casas. Don Alfonso lucha con la muerte. Se llama a los médicos. Pero es Lucrecia quien personalmente se ocupa del cuidado del herido. Ella misma cocina para que nadie pudiera envenenarlo. Pero los asesinos no esperan. Irrumpen en las alcobas íntimas y estrangulan a Alfonso en el lecho, en tanto que Lucrecia va corriendo a buscar la ayuda del Papa. Burcadus escribe: Don Alfonso, al no querer morir a causa de sus heridas, fue estrangulado en su lecho. En Roma corren rumores. Césare, el hermano de Lucrecia, sería el comitente. Michelotto, el hombre rudo de Césare, el autor del hecho. Lucrecia está fuera de sí de pena y de indignación. Le pide a su padre el esclarecimiento del crimen. Se retira a vivir en el castillo de Nepi. Busca consuelo en un convento. Teme que los rumores sean ciertos y que su hermano Césare haya sido el asesino de su esposo. Ella escribe cartas desesperadas al Papa. Ella firma las cartas como Lucrecia, la infelicísima, la más desdichada de todas. En Roma el Papa urge a su hija para que regrese. No menciona nada acerca del crimen. Corre el año santo 1500, el año de las festividades y de las procesiones. 200.000 peregrinos llegan para recibir las bendiciones del Santo Padre y las indulgencias del jubileo, el perdón de todos los pecados. Lucrecia acepta regresar a Roma. Tras la festiva fachada del Año Santo, acecha una enfermedad perniciosa. Césare, la máscara negra, cubre las primeras huellas de la sífilis. El primer precepto en el Vaticano era la diversión. Aún en el siglo XIX, el pintor Kaulbach continúa con la historia. Lucrecia baila delante del Papa Alejandro, del mismo modo como lo hizo una vez Salomé ante Herodes. En cambio, Pinturicchio, el pequeño pintor de cámara de Alejandro, pinta al Papa como un fiel testigo de la resurrección de Cristo. El fresco en las alcobas de los Borgia, en el Vaticano, reproduce al Papa Alejandro, y como guardianes de sepulturas probablemente también a sus hijos. Pero a pesar de los cuadros piadosos en las paredes, se dice que en estos recintos ocurrieron hechos inauditos.
Burcardus escribe: en la noche, víspera de Todos los Santos, tuvo lugar un festín con 50 ilustres rameras. Después del banquete bailaron, primero vestidas, luego sin sus ropas. En el suelo eran esparcidas castañas para que las rameras desnudas las recogieran a rastras. Había premios para aquellos que pudieran realizar mayor número de veces el acto con las rameras. Y el Papa, junto con sus hijos, eran espectadores. Lucrecia sabe que la historia es falsa. El festín de las rameras parece haberse celebrado cuando hacía ya tiempo que ella había dejado el Circus Maximus y vivía en Ferrara. Los denunciantes han adelantado la historia. San Clemente, una iglesia en Roma, representa la opulencia y la dorada arrogancia del Renacimiento. Es la época del humanismo, y sin embargo se abren los portales de la iglesia para tenebrosas supersticiones. En medio de un profundo fervor se manifiesta la fantasía religiosa ante la mirada de la Madonna y las despóticas manías de los padres de la iglesia. Brujas y demonios que se torturan en una locura sexual. El cuerpo de la mujer se refleja como puerta de entrada de poderes diabólicos. Y según un testigo de la época, y entonces grita el diablo y el maestro de los herejes apaga las luces. Todos se entremezclan carnalmente, el padre con la hija y el hermano con la hermana, y Satanás con todos. Las ciencias humanísticas no pueden dilucidar los miedos de la Edad Media. El dinamismo de la nueva disposición de ánimo, vital, no derriba las murallas del delirio. La luz de la nueva imagen del hombre queda enclaustrada en la superstición, la magia y la brutalidad. La máscara de los tormentos contempla a los mortales desde lo alto, con indiferencia. La dignidad del individuo se muere de inanición en las jaulas de la Inquisición. Por sobre el esplendor de la vida, se cierne la forma de una combinación de sofisticadas máquinas de la muerte. Lucrecia solamente se atreve a salir por la noche a las calles con la protección de sus sirvientes. Una campaña injuriosa circula contra los Borgia. Lucrecia es una bruja y a causa del incesto entregó a su padre a Satanás. Los mensajeros del delirio brujesco están en camino. Burcardus, por su forma de pensar como un hombre de la Edad Media, respalda a los piadosos cazadores de brujas. A los peores, a los creadores del temido martillo de los herejes, los conoce personalmente. Una carta anónima, transcripta o redactada por Burcardus, recopila todas las historias espeluznantes sobre el Santo Padre y su impía familia, y exige que el emperador alemán Maximiliano convoque un concilio para destituir al Papa. Al enterarse el Papa Borgia de todo esto, opta por reírse. Los rumores no le interesan, le interesa el poder. Para ejercer el poder en el Vaticano cuenta con su hijo César. Él es quien conquistará un castillo tras otro y una ciudad tras otra. El pueblo aclama al hombre de la máscara que expulsa a los déspotas locales. César, una reaparición de Julio César. Pero los Borgia tampoco tienen la fuerza suficiente como para lograr orden y seguridad. Cada uno intenta apoderarse por su propia cuenta de lo que no es suyo.
y cada uno se defiende como puede detrás de sus muros en una encarnizada lucha. Por todas partes del territorio se establecieron pequeños déspotas que desangraban a los campesinos. Contrataban a mercenarios y les pagaban con lo que habían ganado por medio de saqueos y rescates. Las comunidades rurales consolidaban sus aldeas como fuertes emplazamientos. El Renacimiento tiene dos caras. A pesar de la violencia cotidiana, se invierte mucho dinero en arte, educación y ciencias. Bajo los techos de casi todas las pequeñas ciudades hay una escuela, y en las ciudades más importantes, una universidad. La Italia política es despedazada por los intereses contrarios. El rey de Francia invade el país. Quiere conseguir la corona de Nápoles en la Italia meridional. Desde el norte lucha Maximiliano, el emperador alemán, por los derechos imperiales en Italia. El Ducado de Milán, la República de Venecia, Ferrara, Florencia y Siena se fusionan mediante diversas alianzas en la lucha por su independencia. Y en el centro, el Papa, que busca conquistar el poder y la riqueza y bajo cuyo dominio se expande el Vaticano en Italia. Florencia, la república pretenciosa, pone en peligro la supremacía del Vaticano. En el año 1491, poco antes de la elección del Papa Alejandro, un monje dominicano da mucho que hablar. En iglesias repletas de fieles, él los incrimina duramente. Muy pronto Florencia ya no se llamará Florencia, sino deshonra, sangre y guarida de ladrones. Nadie será feliz. El monje es prior del convento San Marcos. En Roma lo llaman Hijo de la Perdición. Su nombre, Girolamo Savonarola. Él y el Papa se convierten involuntariamente en opositores. El monje finalmente será llevado al patíbulo. Savonarola nació en esta casa en Ferrara, hijo de un médico de cámara. Lo quieren obligar a estudiar medicina, pero él se decide por la teología y la filosofía. Su tema como predicador, la moral pública y privada. Su camino va desde reformador de los dominicanos a exhortador a penitencia. Sus profecías le dan una tremenda autoridad. Él predice la muerte de príncipes, de papas y de reyes, pero también la invasión de tropas francesas en Italia. Savonarola agrede a los poderosos con su palabra y con sus escritos, al príncipe en Florencia, al papa en Roma. Sin embargo, a Alejandro las amonestaciones morales no le hacen perder la calma. Lo que el Papa no consiente es la intromisión en la política. El predicador llama a los franceses como el juicio de Dios y frustra la política de alianzas de Alejandro. Este amenaza con la excomunión a todos aquellos que establecen relaciones con los franceses. Savonarola responde: Dios está por desenroscarle la cabeza a Italia, pero no se dejen amedrentar. Cuando llegue la gran plaga, las montañas serán empujadas hacia el corazón del mar. Pocos días después se clarifica a qué plaga se refería: a los barcos del emperador alemán que se estrellan contra las peñas del Livorno. Savonarola objeta a los señores en Roma que aquel a quien ustedes llaman hijo de la perdición ni es un pederasta ni tiene concubinas, sino que se ocupa de divulgar las enseñanzas de Cristo mientras ustedes las corrompen. En Florencia se forman los adversarios de Savonarola. El pueblo duda de su mandato divino. Cuando Savonarola se niega a someterse a la prueba del fuego ardiendo, la multitud toma al asalto el convento y pide su procesamiento. Es arrestado, acusado de herejía y entregado a la Inquisición.
Bajo torturas afirma que no actuó en el nombre de Dios. El Papa pide su extradición a Roma. Florencia se niega a extraditar a Savonarola hacia Roma. Él y otros 2 compañeros de lucha son condenados a muerte, según el tribunal, por los terribles delitos por los que fueron hallados culpables. El 23 de mayo de 1498, Savonarola junto con sus compañeros son ahorcados públicamente en la plaza frente al Palacio Vecchio. Girolamo Savonarola recorre su último camino, consciente de morir como mártir. Los cuerpos son quemados y las cenizas arrojadas al río Arno. No deben quedar reliquias. Savonarola está muerto. En Roma se pasa al orden del día. El Papa Alejandro es tan autoritario que cuando no se encuentra en Roma, el maestro de ceremonias debe recibir las órdenes de Lucrecia. Et quia difficile faret presentes litteras ad singula, queque loca in quibus expediens. Una mujer es la que conduce los negocios gubernamentales en el Vaticano. Quodelarum transumptis manu publici, notari invergati. Un escándalo del que todavía en el siglo XIX queda constancia en una pintura. Para sus planes como contratista de obras y como mecenas, Alejandro necesita dinero, mucho dinero, para la creación artística de las obras de Roma, para el nuevo edificio de la universidad. En la Roma de Alejandro impera la libertad de pensamiento, de palabra y de estudio. Y el Papa necesita dinero para las obras de fortificación, la ampliación del castillo de San Ángel y para el pasadizo, cercado con un muro entre el Vaticano y la fortaleza junto al Tíber. Por todas partes hay signos de Alejandro, el blasón de los Borgia. Más tarde, muchos de estos blasones serían quitados con el cincel. En un patio interior del castillo de San Ángel se encuentra el viejo hondero del tiempo de los Borgia, como si aún hoy fuera a entrar en acción contra la situación en Roma. (1501). Hace un año que Lucrecia es viuda. En la vasta llanura del Po, el Papa procura un bastión contra Venecia. Nuevamente es ofrecida Lucrecia. Alejandro apremia al duque de Ferrara de consentir la boda de su hijo con la joven Lucrecia, ahora de 20 años, 2 veces comprometida, una vez divorciada y también una vez viuda. Bajo la presión de las circunstancias, el duque le escribe al Papa: nos hemos decidido a aprobar el parentesco, por motivo del matrimonio, con su santidad, especialmente porque hemos sido exhortados a ello por su cristianísima majestad. El heredero al trono, Alfonso, llevará a la novia a Ferrara. La joven pareja vivirá en el castillo rodeado de agua en medio de la ciudad, en la vieja fortaleza Castello Estense. El 6 de enero de 1502, el cortejo nupcial sale de Roma. Un séquito de 180 cortesanos, 500 jinetes y 120 mulas como dote. En el mes de enero hace mucho frío. Si Lucrecia quiere lavarse sus largos cabellos durante el viaje, entonces el séquito tiene que esperar todo un día hasta que la cabellera se haya secado junto al fuego de chimenea de algún castillo a la vera del camino. El camino lleva de fortaleza en fortaleza a través de los estados pontificios.
Solamente si el Papa ordenó una gran recepción, se entera la gente en los pueblos del paso del cortejo nupcial. A través de las soñolientas callejuelas marchaba el séquito de Lucrecia, formado por 24 damas de honor, 3 obispos, enanos y bufones. Urbino. Aún nadie sospecha que 6 meses más tarde, Cesare iría a desterrar al duque. El castillo de Urbino se convertiría en el centro de su propio principado. Lucrecia es recibida cordialmente. El duque de Urbino y su esposa le entregan a la hija del Papa las llaves del castillo como un símbolo de hospitalidad. Los anfitriones se retiran luego a una de sus villas. El Palazzo Ducale es uno de los mayores exponentes edilicios del Renacimiento italiano. Los ambientes están decorados con costosa marquetería. Más tarde, algunos cronistas sospechaban que estos decorados hayan incitado la codicia de Cesare para planificar a Urbino como la futura capital. El cuarto de estudio del duque. Maderas naturales de diversos colores como material para cuadros del Renacimiento y para destacar la perspectiva. Conservada aún hoy sin deterioros, la alcoba en la que pernoctaron los príncipes de Urbino. Poco a poco, Lucrecia comienza a sufrir la fatiga del viaje emprendido en pleno invierno. Hace 30 días que están en camino. Y al fin, el objetivo, el encuentro de la novia con su prometido. Un cronista informa: la novia tiene un semblante hermoso, con ojos vivaces y alegres, con una esbelta figura, encantadora y humana. Ferrara. La recepción para Lucrecia excede toda imaginación en la provincia. Innumerables tamborilleros, 75 ballesteros, 80 trompetistas, 2 docenas de músicos para instrumentos de viento, arlequines, trapecistas, obispos, profesores, actores, bufones de la corte, enanos y abanderados. Cualquiera haya sido el rumor que los romanos divulgaran acerca del honor de Lucrecia, hasta Ferrara no trascendió. La gente se deleita con las costosas vestimentas, con la abundante dote, con el suntuoso séquito y con los aires de política importante que la joven dama trae consigo desde Roma. Los festejos duran varios días y la ciudad nunca había visto nada igual. Finalmente, el duque tendrá que pedirles a los invitados que vuelvan a sus hogares. Su hospitalidad le está resultando demasiado costosa. Cesare también está en la ciudad. Sus soldados observan los acontecimientos. Muy pronto volverá a comenzar la lucha. Cesare quiere avasallar la Romagna con 10.000 hombres. Los Borgia quieren ser los señores de toda la Italia central. Sin embargo, en las ciudades crece la resistencia. Los jefes del ejército de Cesare, los condottieri, conspiran contra él, pero no tienen el valor de derrocarlo. Cesare se entera de la conspiración. A los que nada saben, les pide negociar. Se cierra la trampa. Cesare hace matar a 3 de los conspiradores. Los otros son ajusticiados más tarde. En el mes de junio de 1502, la ciudad de Florencia envía a sus diplomáticos para apartar a César de cualquier ataque a Florencia. Uno de ellos desarrolla tal talento que cientos de años más tarde aún tiene imitadores. En la filosofía de Estado su nombre se hace célebre: Niccolò Machiavelli.
La alegación tiene éxito. Cesare no ataca a Florencia y se convierte en modelo del famoso libro de Machiavelli, Il Príncipe. Pueblos y castillos destruidos, testigos de una lucha sin tregua por el poder. Pero los coetáneos aplauden. Festejan a Cesare, que de manera genial extermina a sus adversarios. Lucrecia organiza en Ferrara la corte ducal. Ella es el alma y el centro de la vida intelectual. Literatos como Ariost, Bembo y los hermanos Strozzi consagran su hálito. Rosa nacida del pozo del placer, ¿te ha agraciado Lucrecia en un beso con tan dulce púrpura reluciente? ¿Exageración romántica, insinuación de pobres almas literarias a una obcecada mecenas? Entre el escritor Bembo y Lucrecia van y vienen cariñosas cartas. La íntima correspondencia se encuentra entre las obras póstumas del amante de otros tiempos y ulterior cardenal. Entre las cartas está guardado hasta hoy un bucle del cabello de Lucrecia. La paz es eclipsada por la noticia de la muerte del padre. Su misterioso fin, el 18 de agosto de 1508, le llega a Lucrecia de manera inesperada. Alejandro muere a los 72 años. Lucrecia cae en un profundo duelo y en desconsolación. Para Cesare, sin embargo, la muerte del padre es el principio del fin. En Roma estallan disturbios. Tropas armadas marchan por la ciudad, asesinando y saqueando. Matan a los miembros de la familia Borgia que puedan atrapar. El hombre con la máscara es detenido y encerrado en el castillo de San Ángel hasta que transfiere sus castillos y ciudades al nuevo papa. Después de la liberación, Cesare huye a España. Allí se deja arrastrar a una escaramuza como si buscara la muerte. Cae en una emboscada y le dan muerte. Un final sin gloria de un hombre que cubrió a Italia con guerras, que asesinara y saqueara solo para conseguir el poder y la riqueza para la familia Borgia. Lucrecia recibe la noticia de la muerte con serenidad. Se dedica a cumplir su rol de duquesa y pasará a la historia de Ferrara como una solícita soberana. Una placa de plata recuerda el día en el que presentó al obispo a su hijo mayor. Casi todos los años trae un hijo al mundo. A los 39 años está agotada. Durante su fiebre puerperal, sospecha que su muerte está próxima. Escribe su última carta a León X, el Papa de los Medici. Santísimo Padre y mi venerable Señor, con toda la posible reverencia de mi alma, me recomiendo humildemente a su santa misericordia. Es tan grande la gracia que nuestro indulgente Creador me regala, que puedo reconocer el fin de mi vida y sentir cómo en unas pocas horas ya habré de partir. Recomiendo a su santa misericordia a mi señor esposo y a mis hijos, su humilde sierva, Lucrecia von Este. Escrito en Ferrara el 22 de junio de 1519. La búsqueda de la verdadera Lucrecia termina en una tumba en Ferrara. Lucrecia Borgia, ramera, incestuosa, envenenadora, bruja, hija de Satanás. La lápida en el convento Corpus Domini. Memoria y recuerdo a una mujer que fue olvidada bajo los escombros de leyendas desenfrenadas. Ascenso y caída, plenitud de vida y ocaso de los Borgia han permanecido vivos aún hasta la actualidad. Con pudor y fascinación se siguen contando las leyendas, aun cuando algunas de las incógnitas ya han sido reveladas hace tiempo. El resto queda librado a nuestra fantasía. Tiene que vivir con el secreto de la verdad y con el secreto de la historia.